Juegos Olímpicos de Atenas, 1896. Autor desconocido. No se conoce ningún cartel oficial de los Juegos Olímpicos de Atenas de 1896. La portada del informe oficial se convirtió posteriormente en la imagen utilizada como cartel oficial de esta primera edición de los Juegos Olímpicos modernos. Está presente una representación gráfica de la Acrópolis de Atenas, ciudad donde se realizó esta primera edición de los Juegos Olímpicos modernos. También está la representación gráfica de una mujer, que probablemente sea la diosa Atena, con ramas de olivo en las manos, que eran uno de los premios para los atletas vencedores. La tipografía del logotipo imita a la de los manuscritos de la Grecia clásica. París, 1900. Autor Jean de Palaiologhe. De nuevo vemos la representación de la ciudad que hospeda los Juegos, en este caso París, y su símbolo más representativo, la Torre Eiffel, la cual tiene detrás, y haciendo las veces de sol, la representación de una medalla rojiza, con la frase Exposición de París, que hace alusión a la Exposición Universal de París del año 1900. San Luis, 1904. Autor generalmente desconocido, aunque está firmado en la parte inferior derecha por alguien de apellido St. John. Posteriormente se supo que había una escultora llamada Elizabeth St. John Matthews en el jurado calificador, aunque no se está realmente seguro si ella es la autora del cartel. Para realizarlo se utilizó una fotografía de la Exposición Universal de San Luis, lugar donde fueron realizados los Juegos de 1904. Londres, 1908. Autor Sir Arthur Stockwell Cope, pintor británico nacido en 1857. La imagen central es una representación gráfica de un hombre saltando un obstáculo, que hace alusión a la carrera de 3.200 metros, un obstáculo que estaba presente como una subcategoría del atletismo en los Juegos de ese año. Estocolmo, 1912. Autor Gustav Olof Ljungberg, pintor e ilustrador sueco nacido en 1872. Por primera vez se difundió en una campaña publicitaria. La imagen central muestra a un hombre de desnudo rodeado por banderas ondeantes y otros hombres desnudos, que rememoran la tradición clásica de los Juegos Olímpicos, que se realizaban totalmente desnudos. Se dice que la versión original no tenía los lazos que cubrían los genitales de la figura principal, lo que hizo que el cartel fuera prohibido en muchos países al considerarse obsceno. Berlín, 1916. Autor Jan Willem Slater, pintor holandés nacido en 1873. No existe registro de que este sea el cartel de la edición de 1916, debido a que esta nunca se llevó a cabo por el inicio de la Primera Guerra Mundial. En la imagen central podemos observar una representación gráfica de la antigua carrera de carros alados por caballos. Anvers, 1920. Autor Walter von der Ven y Martha van Kuijk. En estilo Belle Époque, el cartel muestra un lanzador de disco en el primer plano. Detrás de él hay varias banderas girando unidas entre sí. Al fondo podemos ver los monumentos simbólicos de Anvers: Torre de Notre Dame, Grote Markt, Ayuntamiento, y en la parte superior derecha el escudo de armas de la ciudad. París, 1924. Autor Jean Drouin, pintor, ilustrador y escritor francés nacido en 1884. En este caso, la idea del hombre totalmente desnudo se descarta, aunque reaparece la rama de olivo, muy presente en el ideario de los Juegos Olímpicos.
También desaparecen las banderas debido a que ya la cantidad de países que participan en esta edición es muy grande, 44 en total. También desaparece la representación gráfica de la ciudad de acogida y se sustituye por la bandera de la nación donde está dicha ciudad, en este caso la bandera francesa. Ámsterdam 1928. Autor. En este caso las fuentes son confusas, algunos dicen que fue creado por Emil Hubert y otras por J. Roberts. La imagen muestra a un corredor blandiendo una rama de laurel, símbolo de la victoria, con un estilo muy art deco, donde además también se refleja la bandera de los Países Bajos, que flota en la parte inferior. Los Ángeles 1932. Autor Giulio Chiellini, escultor estadounidense nacido en Hungría en el año 1885. Con un acabado en arcilla, este cartel fue fotografiado, luego coloreado y por último litografiado. En él sigue teniendo protagonismo la rama de olivo y la figura del atleta, aunque esta vez solo aparecen los aros y no la bandera del país de acogida, heredada además el estilo art deco. Berlín 1936. Autor Werner Werfel. El cartel muestra el carro tirado por 4 caballos en la puerta de Brandenburgo, un monumento simbólico de la ciudad de Berlín. Al fondo, la figura de un ganador coronado. En primer plano, se menciona el lugar y la fecha de los Juegos. Los anillos olímpicos aparecen en la parte superior del cartel. Tokio 1940. Autor Bada Sans. Pintor, figurista y vestuarista japonés nacido en 1883. Después de que la sede inicial, Helsinki, renunciara a albergar los Juegos por la difícil situación que se vivía en Europa por la época, el comité eligió a Tokio como la nueva sede. Se elaboraron los calendarios, pero el inicio de la Segunda Guerra Mundial provocó la suspensión de los Juegos. En el póster se puede ver un atleta ante una figura humanizada de un dragón japonés. El único símbolo olímpico presente son los aros. Londres 1944-1948. Autor Walter Hearst. En 1939, Londres había sido elegida por el COI como la sede de los Juegos Olímpicos de 1944. No obstante, con la Segunda Guerra Mundial en pleno auge, la cita tuvo que aplazarse hasta 1948. El póster que podemos ver vuelve a homenajear la tradición griega con una representación gráfica de la estatua del discóbolo de Mirón de Eleuteras, originaria del siglo IV a.C., que muestra a un atleta practicando el lanzamiento de disco. Además, vuelve también los aros y la representación gráfica de la ciudad de acogida con uno de los símbolos más característicos de Londres, el Palacio de Westminster y su Torre del Reloj. Helsinki 1952. Autor F. C. Simeto. La novedad de este póster es la representación gráfica del país de acogida marcado sobre un mapa mundi. Es un estilo art deco poco común y muy geométrico. Melbourne 1956. Autor Richard Deck. Este diseño modernista se retrae de los primeros diseños de pósters olímpicos, pues centra la atención en otros elementos distintos a los atletas. En este caso, en el primer plano se muestra a los aros sobre una banda blanca contorsionada, en la que al final aparece una versión del escudo de la ciudad de Melbourne. Roma 1960. Autor Armando Testa. Pintor, diseñador y publicista italiano nacido en 1917. Este póster es muy original, pues en lugar de dar protagonismo a un símbolo olímpico representativo, lo que hace es pasearse por la historia de Roma, la ciudad de acogida, con una representación del momento de su fundación. Muestra el capitel de una columna en cuyo tope están la loba Luperca y los gemelos Rómulo y Remo. Los adornos de la columna representan a un hombre coronado sosteniendo una hoja de palma y a una corte que le acompaña. En la base de la estatua se puede leer el nombre de la ciudad y el año de realización de los Juegos en números romanos. Tokio 1964. Autor Yasaku Kamekura.
Para esta ocasión, el arte minimalista sustituyó a los dibujos con muchos elementos. A partir de este póster, las formas geométricas y simples reinarán por sobre lo elaborado y con mucho detalle. En este caso, solo vemos la bola roja que representa a la bandera de Japón y los aros olímpicos. México 1968. Autor Pedro Ramírez Vázquez, Eduardo Terrazas y Lance Wyman. La influencia del pop art y la psicodelia llegó a los diseños oficiales de las Olimpiadas de 1968. El logo, quizás el más original de todos, es la combinación de los 5 anillos olímpicos y el año. Es aún un paradigma en el mundo del diseño y vino de la colaboración de 3 artistas. Además, recuerda los patrones de los indios micholes. Múnich 1972. Autor Otil Escher. La psicodelia presente en este cartel lo hace uno de los más llamativos y originales de toda la colección. Muestra una representación gráfica del estadio construido exclusivamente para el evento, el cual lucía su arquitectura modernista entre colores fríos. Montreal, 1976. Autor Ernst Roch y Ralph Hart. Titulado La Invitación, el cartel muestra a los 5 anillos olímpicos resonando simbólicamente en oleadas sucesivas, invitando así a atletas de todos los continentes a los Juegos Olímpicos de 1976. Se trata de otro diseño influido por las tendencias del arte moderno. Moscú 1980. Autor Vladimir Arzaniev. Usado para toda la promoción como póster y logo, este fue uno de los emblemas más controversiales de los Juegos Olímpicos, quizás el más controversial, debido al símbolo que lo corona. La estrella roja que simboliza el comunismo. En ese entonces, Rusia todavía era la Unión Soviética. Los Ángeles, 1984. Autor Robert Rauschenberg. Las fuentes no revelan mucha información sobre el concepto de este emblema, aunque tratándose de Los Ángeles y habiendo estrellas de por medio, podría aludir al Paseo de la Fama de Hollywood Boulevard. No obstante, algunas fuentes creen que tiene un concepto mucho más profundo ligado a la grandeza de la economía estadounidense sobre los constantes fracasos, en ese sentido, del bloque soviético. Entonces, en un caso así, las estrellas serían una representación diferente y dinámica de la bandera estadounidense con sus 3 colores originales, azul, blanco y rojo. Seúl 1988. Autor Cho Yoon-che. El cartel simboliza el lema de esta edición de los Juegos, armonía y progreso. Los anillos están en colores brillantes para mostrar que el ideal olímpico promueve la paz en todo el mundo. La imagen del atleta que lleva la antorcha olímpica simboliza el progreso de la humanidad hacia la felicidad y la prosperidad. El diseño fue realizado por computadora y los colores utilizados son una mezcla de azul claro y naranja brillante, que simbolizan la tierra de la calma matutina. Barcelona 1992. Autor Josep Maria Trias. Influido por la obra de Joan Miró, Gaudí y Dalí, este emblema es una representación contemporánea y mediterránea de un hombre saltando, el cual da la impresión de haber sido hecho a mano alzada. Atlanta 1996. Autor Primo Angeli. Para celebrar el centenario de los Juegos Olímpicos modernos, el cartel combina símbolos clásicos y contemporáneos. El atleta está en el centro de la ilustración, sobre un fondo con los colores olímpicos. En el torso del atleta se puede ver una versión gris claro de la antorcha del emblema de Atlanta de 1996. A través de este dibujo, la intención del artista es representar por igual a un hombre y a una mujer, así como a todas las etnias de los participantes de los Juegos Olímpicos. Sydney 2000. Autor FHA Image Design. El cartel muestra al Millennium Man
La figura en movimiento, formada por boomerangs en referencia a la cultura indígena del país, fue el emblema de los Juegos. Sobre él, un destello blanco que representa el humo de la antorcha olímpica. Evoca los picos de la famosa ópera de Sydney, que también aparece en la parte inferior de la imagen. Millennium Man se coloca sobre un fondo azul sobre el que se ve una silueta humana corriendo, y los nombres de las ciudades participantes aparecen en minúsculas. Atenas 2004. Autor: creado por dos estudios de artes gráficas, Wolf Olins y Red Design. El cartel representa el emblema de los Juegos. Muestra una corona de hojas de olivo, una alusión a los antiguos Juegos Olímpicos, donde fue otorgada a los vencedores. Este árbol sagrado también era el símbolo de la antigua ciudad-estado de Atenas. Símbolo de paz, la rama de olivo forma un círculo abierto, una invitación a unirse a abrazar los ideales olímpicos. Los colores azul y blanco recuerdan al mar y al cielo del país, además de representar a Grecia. Beijing 2008. Autor: Goa Choning, diseñador gráfico. Combina el sello chino y el arte de la caligrafía con características deportivas, la transformación de los elementos en una figura humana corriendo hacia adelante y que abraza el triunfo. La figura se parece al carácter chino Jing, que significa el nombre de la ciudad anfitriona y representa a un arte particularmente significativo. Londres 2012. Autor: Rachel Whiteread. El cartel, llamado London 2012, muestra círculos con los colores olímpicos superpuestos entre sí. Es una clara referencia a los 5 anillos que componen el símbolo olímpico. Estos círculos, que aparecen como marcas de botellas o vasos dejados sobre una mesa, simbolizan el recuerdo de un encuentro social, como la reunión de espectadores de los Juegos Olímpicos o el encuentro de los deportistas en el estadio de la ceremonia de apertura. Río 2016. Autor: Tuatil Design, firma de diseño brasileña. Se dio a conocer el 31 de diciembre de 2010. Representa 3 figuras humanas con los colores de la bandera de Brasil, amarillo, verde y azul, unidas por los brazos en un brazo triple, con la forma del cerro Pan de Azúcar. Se basa en 4 conceptos: la energía contagiosa, la diversidad armónica, la naturaleza exuberante y el espíritu olímpico. También evoca la pintura de Henri Matisse. Tokio 2020. Autor: Asao Tokoro. Se dio a conocer en el 2016. Representa la unidad característica de esta competencia que une los sentires, culturas y las ideas de las naciones partícipes. Además, para darle mayor fuerza a su característica de unidad, emplea un azul índigo en el emblema armonizado de cuadros. Se basa en 3 conceptos: la unidad en la diversidad, la búsqueda por lograr objetivos personales y la conexión con el mañana. La imagen recuerda un poco al Vaporwave. Soy el emblema de París 2024 y esta es mi cara. Mi rostro nació de la unión de 3 símbolos: la medalla de oro, inmutable, con determinación, deslumbrante como el talento, eterno como la victoria. La llama olímpica y paralímpica, que une a las personas a través de los valores del deporte, más allá de las fronteras, naciones y generaciones, y arde dentro de los mejores atletas del mundo. Marin, quien define el ímpetu de que todos avancen, cuyo espíritu francés revela la ambición de ser igualitario, solidario y generoso. Un rostro que sitúa al ser humano en el centro de los Juegos. La medalla de oro, la llama, Marin, unidos por primera vez en la historia bajo la misma identidad olímpica y paralímpica. Soy el emblema de París 2024.